El expresidente de la República, José Mujica, está internado en el sanatorio Casmu, según se informó esta mañana, producto de su tratamiento para el cáncer de esófago que le fue diagnosticado hace meses y del cual está evolucionando favorablemente. Deberá permanecer en la mutualista, asistido allí por unas 48 horas. En una reciente entrevista al New York Times, Mujica había dicho que se sentía deshecho producto del tratamiento que atraviesa. Su doctora personal, Raquel Panone, dijo a MBD Noticias que el curso del tratamiento se está cumpliendo con normalidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información con 15 grados a esta hora aquí en Montevideo, en una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, algo nuboso, neblinas, vientos soplando del noroeste al noreste entre 10 a 30 kilómetros por hora, periodos de variable y la máxima anunciada 15 grados. No esperen más en materia de temperatura por esta jornada. Viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo en San Martín, entre Aparicio Saravia y Leandro Gómez, hay trabajos de vialidad. También Héctor Miranda, entre Boulevard Artigas y el Yauri, hasta las 5 de la tarde van a estar trabajando en hormigonado. Y en Héctor Miranda, y en Rambla Concepción del Uruguay, entre Avenida Italia y Espolitas, hasta las 20 horas va a estar trabajando allí una grúa. Así que tener cuidado en esos puntos de la capital. Como decíamos en el comienzo, el expresidente de la República, José Mujica, está internado en el sanatorio Casmu. Fuentes cercanas informaron que va a permanecer allí en la mutualista por espacio de 48 horas. Mujica había dicho en una entrevista al New York Times que se sentía deshecho a raíz del tratamiento que está realizando contra un cáncer de esófago. Por otra parte, para esta jornada se espera que el MPP anuncie la incorporación de la periodista Blanca Rodríguez como integrante de su lista para las elecciones generales de octubre. Esto lo confirmaron desde el MPP. La agrupación llamó a una conferencia de prensa de los principales referentes del sector para esta noche a las 19 horas en La Huella de Sereni para anunciar la incorporación de la reconocida periodista. El candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, respondió a las críticas del canciller Omar Paganini, quien en su cuenta de X dijo que le resulta difícil entender que un candidato presidencial no condene el régimen de Maduro y menosprecie a quienes lo denuncian. Estamos en campaña, dijo Orsi. El ministro de Relaciones Internacionales, Omar Paganini, aludió desde su cuenta personal a la ironía de Orsi, quien había relativizado el peso que podría tener un discurso de la calle Pou ante la ONU sobre Venezuela. Estamos en campaña. Yo ya dije lo que pensaba de Venezuela, lo digo una y otra vez, y paso el examen y después tengo que darlo de vuelta el examen. ¡Desastre! Ahora, podemos salir como gorrión de basurero, sacando pecho y diciendo que vamos a resolver todo, o lo otro, más importante, si nosotros hemos pensado hacer algo, vayamos y hagámoslo. Pero yo lo que critico, de verdad, es que estamos anunciando que vamos a hacer. Vamos a hacerlo y ya está. El tema que me parece que es un tema que se le da una dimensión que por supuesto que es grave lo que pasa, por supuesto que es grave. Ahora, ¿para quién estamos hablando? ¿Para el mundo y para resolver el problema de Venezuela o estamos hablando para dentro de la tribuna porque estamos en campaña electoral? El candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, dijo también en otro orden que la internación compulsiva no resuelve toda la problemática de las personas en situación de calle y que hay que hacerse cargo cuando en la realidad el problema se va de las manos. Orsi dijo respetar la opinión de los especialistas en la materia y dijo que no hay derecho a vivir en la precariedad que están viviendo estas personas. Es un tema bastante más complejo y que atraviesa las fronteras partidarias y tiene que ver con cómo abordamos de manera integral todo eso. Uno tiene que entender que no se puede vivir, no hay derecho a vivir en la precariedad que vive esa gente. Hay un problema de salud mental evidente. Hay un problema también del origen de la gente que hoy son 3.000, creció mucho. Hay que también entender por qué habrá crecido. Tenemos que hacernos cargo, hay que hacerse cargo antes de andar diciendo tengo la solución cuando en realidad se te escapó de las manos. Ahí hay un problema de que un porcentaje muy alto son ex reclusos. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como Estado cuando metemos a la gente presa y por año salen 9.000, tenemos 16.000, salen 9.000 por año? Los que los largas, ¿cómo los largas? Entonces ahí es una revisión de todo
que evidentemente la internación compulsiva es una forma de resolver una partecita del asunto, no lo resuelve todo, por eso el concepto de puertas giratorias. Yo soy muy respetuoso del nivel profesional y técnico, y ahí la sociedad de psiquiatría o los profesionales te dicen que no es lo más conveniente, algo hay que hacer. Los diputados Martín Sodano de Cabildo Abierto y también Betiana Díaz del Frente Amplio marcaron sus diferentes miradas sobre este tema. Remarca o se da garantías al Estado, por decirlo de alguna manera, de que la persona en situación de calle, y como lo dicen los dos incisos que se agregaron, abre otro parámetro a hacer el abordaje. Yo creo que Uruguay tiene un debe muy grande y ve la internación compulsiva como una mala palabra, y no es así. No es así. El Estado, entre las camas propias y contratadas, digo cama como espacio, como el abordaje de atención a... Hoy tiene 324 camas. Cuando tenemos una población que hay más de 20.000 personas en situación de calle por problema de adicción a la pasta base de cocaína. Problema de adicción a la pasta base de cocaína, más de 20.000 personas en situación de calle. Montevideo y la metropolitana más que nada. Identificada cuál es la problemática. No estoy hablando de todo el amplio espectro que tiene la situación de una persona de calle, que hay muchísimo que no tiene nada que ver con lo que es pasta base de cocaína. La diputada frente amplista Betiana Díaz alertó que este proyecto va a generar muchos otros problemas. Yo puedo retener a una persona 1 mes, 2 meses, 3 meses internada sin consumir una gota de alcohol, para hablar de un ejemplo puntual. Pero el día que sale no tiene las herramientas para no volver a consumir esa droga. Entonces creo que en realidad acá de lo que estamos hablando es de que no se está generando una solución, y de hecho también el Instituto de Derecho Civil, que fue consultado por la comisión que trataba este tema con respecto al tema de la libertad, y vuelvo, Wilmar, con esto, una de las cosas que decía era, bueno, la ley debería poner a texto expreso que la internación es por un tiempo acotado y el menor tiempo posible. Seguimos en este tema porque el MIDES pretende que ante situaciones donde no se pueda aplicar por parte de sus técnicos la ley, allí intervengan las diferentes intendencias aplicando la ley de faltas. El intendente de Canelones, Marcelo Metediera, llamó a atender las causas del problema, y el jefe comunal montevideano, Mauricio Zunino, informó que esta semana abordará el tema con autoridades del Poder Ejecutivo. La intendencia, en el marco de las normas que le competen, va a cumplir la normativa, pero en otros casos que efectivamente no son la responsabilidad de la Intendencia de Montevideo, también nos preocupa en particular el tratamiento y el mantenimiento de los derechos de la población que se encuentra hoy en situación de calle. Nosotros esta semana estaremos teniendo una reunión con el Poder Ejecutivo y ahondaremos o profundizaremos cómo llevaremos adelante este mecanismo. Preocupa de alguna manera el tema que tener que instrumentar algo por imposición, ¿no? El manejo compulsivo me parece que no está bueno, pero tenés la dificultad de por qué se llega a ese punto. Hay que pensar una solución para la gente que está en situación de calle por adicciones, pero también hay que pensar en las soluciones de fondo en términos sociales, ¿no? No resolvés el tema sacando a la gente de la calle, internándola, que sí se necesita, que es necesario que la persona tenga una ayuda. Es horrible tener que estar en esa situación, pero también no hay que hacer demagogia y hay que pensar en cómo se dan soluciones sociales concretas, reales. Estoy hablando de trabajo, estoy hablando de salud, estoy hablando de vivienda. En el plano político partidario, el diputado por Canelones, Sebastián Andújar, se incorporó en las últimas horas al grupo Alianza Uruguay que lidera el senador y exministro Javier García. Garantizarle a los uruguayos un futuro de bienestar, y eso lo vamos a garantizar con el triunfo de la coalición en octubre, encolumnado atrás del Partido Nacional. No tengo la más mínima duda que eso es lo que va a suceder y para lo que vamos a trabajar. Y a todos aquellos que me conocen saben ese enamoramiento obsesivo que tiene uno por el departamento donde vive y cómo quiere uno a Canelones, ese departamento que hemos recorrido calle a calle, barrio a barrio, que creo que conocemos y que creo que estamos en la posibilidad de gozarle un futuro, un buen futuro, para que la gente lo pueda elegir un lugar para vivir, para desarrollarse, para formar su propia familia. Entonces, a partir de hoy, como dijo Javier, esto es un punto de partida para ganar Canelones,
y lo tenemos que tener presente. Cuenten conmigo para eso, yo cuento con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos al Parlamento. Las autoridades del Ministerio del Interior están concurriendo allí a la Comisión de Derechos Humanos. Juliana Perdomo, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen mediodía para ti. Adelante. A esta hora, autoridades del Ministerio del Interior, pero también en paralelo UNICEF acaba de presentar un documento que hace referencia a las políticas de primera presencia de autoridades de gobierno, pero también representantes de los partidos políticos. Y estamos con el representante de UNICEF, Francisco Benavides, para abordar el detalle de este documento. Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, ¿en qué consisten estos 6 puntos que se plantean como políticas públicas a futuro? Bueno, UNICEF, como en otras ocasiones, ha preparado, cuando hay contienda electoral, ha preparado un documento que lo que busca es actualizar los datos de la situación de la infancia en el país, muy alineado con las prioridades que tenemos en el marco de cooperación entre Uruguay y UNICEF, y en estas prioridades se han definido seis prioridades que creemos que de implementarse en los siguientes años, la vida de los niños, de las niñas, de los adolescentes, puede haber un gran cambio. Estas son, la primera de ellas gira alrededor de los temas de pobreza infantil y del acompañamiento de las familias que viven en situación de pobreza. El segundo tiene que ver con la erradicación de la pobreza, de la violencia contra las infancias, de la violencia contra las mujeres. El tercero tiene un eje del derecho a vivir en familias protegidas y la importancia de acompañar a las familias para que mantengan a sus hijos en un ambiente protector. El cuarto es algo que está en el corazón de UNICEF, que es la mejora del sistema educativo, de tal manera que los adolescentes puedan entrar, y los niños y los adolescentes puedan entrar, aprender y mantenerse en el sistema hasta culminar la educación obligatoria. La quinta está ligada a la salud integral, que incluye temas de nutrición, temas de salud mental, de combate al sobrepeso. Y una quinta muy importante que es la importancia de mantener a los adolescentes, a los niños y a las niñas en las políticas ambientales y en las políticas de desarrollo para que crezcan en un ambiente sano y sustentable. Es un documento que se presenta luego de hacer un análisis exclusivamente de la situación de Uruguay. Efectivamente, como mencioné, UNICEF tiene un marco de cooperación con el Estado uruguayo, también tiene un plan estratégico global en el que se definen aquellas áreas o prioridades para la infancia, y en el caso concreto, este documento refleja aquellas prioridades que creemos que van a tener este impacto en la vida de los niños, con datos actualizados que reflejan la situación específica del Uruguay. ¿Cómo se observa a Uruguay en comparación con otros países de la región en políticas de primera infancia? En realidad, creo que es importante mencionar que UNICEF se focaliza en políticas de infancia, es decir, primera infancia, adolescencia, y en ese sentido Uruguay es un referente para la región y para otras partes del mundo en muchas de estas políticas, y creo que es importante reconocer que en los últimos 10, 15, 20 años se han logrado muchos resultados a favor de la infancia y la adolescencia. También cuando uno pone un ojo crítico, también es importante reconocer que algunas de circunstancias de la vida de los niños requieren un aceleramiento, requieren que se piense de otra manera para poder cambiar la realidad de los niños en temas de protección y violencia, en temas de pobreza infantil, en temas, no sé, de nutrición. Pero esto es un tema complejo. No hay una solución fácil que se pueda implementar. En realidad, UNICEF hace un llamado a trabajar, a priorizar la infancia como una política de Estado, y a trabajar en conjunto, Estado, gobierno y la sociedad, para poder no solamente priorizarlo, sino materializar algunas de estas acciones que puedan cambiar realmente la vida de los niños en los próximos 5 años. Muchísimas gracias. Un placer.
Bueno, Rosina, así pasaba la palabra del representante de UNICEF a propósito de este documento que se acaba de presentar, denominado La Infancia como Prioridad. Nosotros vamos a continuar trabajando aquí en el Parlamento y en minutos volvemos con más detalles. Muy bien, muchas gracias, Juliana. Seguimos en el ámbito político porque el senador Frente Amplista Mario Vergara opinó que se debería anular el contrato con el astillero Cardama para construir las 2 lanchas militares. Esto a raíz de que la empresa española no consiguió los avales financieros para poder iniciar los trabajos y además que el gobierno procura gestionar mediante bancos o instituciones financieras uruguayas. Es muy preocupante, no de ahora, ya de hace un largo rato, todo lo que pasa con Cardama. Recordemos que es un astillero español que el gobierno estaría contratando para construir 2 lanchas de patrullaje oceánico por un monto cercano a los 90 millones de dólares, pero resulta que es un astillero que no tiene antecedentes en la construcción de este tipo de lanchas y que además no muestra los respaldos y las solvencias necesarias. Es difícil pensar que el gobierno le dé a un astillero para construir 2 lanchas que va a pagar el Estado uruguayo eventualmente y que se lo dé a una empresa que no es capaz de conseguir una garantía de 4 millones de dólares. O sea, creo que esa es una señal muy fuerte de que se está hablando con una empresa que no está a la altura de lo que se necesita para que el Estado uruguayo se comprometa a una compra de esta envergadura. Y no debería firmarse el acuerdo con Cardama. Eventualmente habrá que hacer una nueva licitación revisando los antecedentes de las licitaciones que se hicieron. Evidentemente hay temas de costos, hay temas de especificaciones técnicas. Habrá que analizar con detenimiento lo que pasó y eventualmente, porque todos estamos de acuerdo en que son necesarias las patrullas oceánicas, son necesarias, pero no en estas condiciones. Refiriéndose a otros temas, el senador Mario Vergara reafirmó su rechazo al plebiscito previsional, pero descartó que haya un aumento exponencial del IVA si se aprobara en octubre. Dijo que quienes están planteando ese extremo están haciendo una caricatura de la realidad sobre el supuesto de que todos los cambios que implica, si es aprobado, se financiarían con ese impuesto. El plebiscito que aparece en paralelo, nosotros no lo acompañamos, nosotros en particular, junto con otros sectores del Frente Amplio, porque tiene varios inconvenientes. Uno tiene que ver con que intenta colocar en la Constitución cosas que entendemos no van en la Constitución, porque también discrepamos con algunos aspectos de fondo en algunos puntos, pero también porque la dinámica financiera del sistema de seguridad social se haría insostenible. El dato habla de un aumento exponencial, por ejemplo, del IVA, en torno a un 40%. ¿Eso usted lo comparte? Esas son caricaturas en el sentido de decir, bueno, si todo hubiera que financiarlo con un solo instrumento, evidentemente la magnitud se hace escandalosa, pero esa es una forma de ponerlo. Lo que está claro es que habrá que tener una batería de medidas que habiliten a que eventualmente se tenga que volcar una cifra muy importante para cumplir esta norma que sería constitucional, y eso sacrificaría otros aspectos del funcionamiento económico o de las políticas públicas, ¿verdad? Porque los recursos siempre son limitados. El Zunca va a analizar en las próximas horas posibles medidas a tomar, esto por el conflicto que se está dando por persecución sindical en una obra a cargo de la constructora IC, esto en el club de golf de Laguna del Sauce, en Maldonado, además por la desvinculación de un delegado sindical que reclamó a la patronal indumentaria para el trabajo diario. Por todo esto, el Zunca es que entonces en las próximas horas va a analizar pasos a seguir. No solamente denunciándolo, sino movilizándonos. Y en el día de mañana vamos a tener ejecutivo a nivel nacional, en donde vamos a analizar la situación conflictiva que tenemos a nivel nacional, porque también para el lado de Paysandú, Salto y también en Tacuarembó, que es para el lado norte del país, el litoral, tenemos una empresa de origen extranjera que es de China, que tiene más de 300 y pico trabajadores, donde también los tiene de forma irregular y trabajando para la UTE, trabajando para el Estado. Entonces, es un tema que se ha generalizado, mañana vamos a reanalizarlo en el Ejecutivo y no descartamos empezar a tomar algunas medidas justamente en defensa de los derechos de los trabajadores, porque lo que se está llevando ahora en los últimos años es
un objetivo de generar empleo mucho más desregulado, mucho más precario, y yo creo que eso también tiene consecuencia cuando hablamos del crecimiento de la pobreza y la pobreza infantil. Tiene que ver también con medidas políticas tomadas por este gobierno que apuntan a eso. No solamente la caída del salario, hoy tenemos más de 100.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos que anteriormente, y a su vez tenés de que hay un proceso de desregulación, de precarización, que lleva a que justamente los trabajadores tienen menos ingresos, más periodo desocupado, y bueno, cuando vos analizás el número, si es una gráfica de mayor cantidad de pobreza, esa gráfica tiene nombre, tiene apellido, tiene rostro, y son los gurises y las gurises que viven en nuestro propio barrio. Por eso es nuestra preocupación, y bueno, no descartamos en el día de mañana el Ejecutivo tomar alguna decisión para, bueno, nuevamente tratar de poner el tema arriba de la mesa y, bueno, buscar una solución definitiva, ¿no? Un gusto recibir a nuestro periodista Gustavo Vila con su columna de ciencia, tecnología e innovación. Vamos a hablar de la isla de Lobos y de esta polémica que se ha generado en los últimos días en el departamento de Maldonado. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Gracias, Rosina. ¿Cómo estás? Buenos días. Y sí, desde hace mucho tiempo se venía esperando esto que se anunció hace pocas jornadas, el ingreso al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de lo que es la primera área oceánica de Uruguay, definida con el nombre de Isla e Islote de Lobos, pero que abarca no solo a estas islas, sino a todos los demás territorios cercanos, muy pequeños algunos de ellos, y un área oceánica, lo cual tiene un valor ambiental importante, pero bueno, no ha dejado a todo el mundo contento este ingreso al sistema de áreas protegidas, ya que es público que el intendente de Maldonado, Enrique Antía, ha manifestado algunos reparos por las limitaciones que se le imponen a un territorio que pasa a ser un área protegida y resguardada con principios de conservación de la biodiversidad. Pero vamos a entender, por un lado, qué implica entrar al sistema y por otro lado, qué puede estar pasando con estas restricciones. Le agradecemos este contacto al oceanógrafo Andrés Milesi, quien es referente de varias ONGs de nuestro país, vinculadas sobre todo a temas ambientales, oceánicos y marítimos, puntualmente Mar Azul Uruguayo también. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Buenas tardes para la audiencia. Gracias por estos minutos. A ver, la noticia es muy buena para ustedes. Sí, totalmente. Celebramos la primera área marina protegida del Uruguay, oceánica, como vos bien decías, porque las otras son costero-marinas y esta es oceánica per se. Entonces, no tenemos motivos para no celebrar, al contrario, estamos muy felices por este pequeño gran paso que genera Uruguay en esta agenda marina que se ha propuesto y nada, estamos muy contentos por esa acción que ha tomado el gobierno uruguayo. ¿Qué restricciones orientadas a la conservación de un territorio, en este caso un territorio oceánico, implica pasar a ser un área protegida que además tiene, creo que una categoría especial, ¿no? Creo que como parque nacional incluso ingresa? Exactamente. Algunas de las restricciones que tiene, por ejemplo, es la prohibición de la pesca de arrastre en esta zona, como también la generación de otras actividades que podrían perturbarla a la reproducción de esta colonia gran importante que tenemos de lobos marinos en esta zona, pero también hay otros organismos que se van a beneficiar por esta acción de protección en todo lo que es la isla, el islote y el entorno sumergido, que son arrecifes rocosos, que son muy importantes no solamente, como les decía, para los lobos, sino también para diversidad de especies marinas que tenemos en esa zona. Y toda la actividad que se pueda llegar a realizar va a estar con una visión y una cuida o salvaguarda del Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Entonces, esto recién comienza, es la creación y obviamente después para generar el plan de manejo falta y es otra etapa. Pero esta etapa hay que celebrarla con todo para Uruguay. Bien, ¿cómo analizan ustedes las críticas del intendente de Maldonado, Enrique Antía? Desde nuestro punto de vista, lo primero es celebrar y es un proceso que ha llevado mucho tiempo, mucha gente ha trabajado en esto, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es la DINARA, la Armada, organizaciones no gubernamentales, la universidad, organizaciones no gubernamentales del extranjero como National Geographic, que han permitido la visualización de esta situación. Entonces, ahora estamos felices por este proceso que se ha llevado 3 años y que ha generado Uruguay que empiece un camino
que tiene que terminar en el 2030 con el 30% de su mar protegido. Luego, si se quieren hacer algunas actividades o hay algunas sensibilidades, bueno, hay que ir conversándolas, hay que ir suavizándolas para que en realidad lo que se quiera hacer es preservar la naturaleza que tenemos, que lamentablemente muchas de ellas están en crisis, las pesquerías están en crisis, las poblaciones de algunas tiburones, por ejemplo, están en crisis. Entonces hay que tratar de celebrar para cuidar y seguir en este paso de conservar. El turismo sostenible atrae cada año a más viajeros en todo el mundo y es algo buscado. O sea, no es incompatible un diseño adecuado de turismo que conviva con la preservación. ¿O hay que transformar esto en un santuario directamente? No cabe duda, pero hay que, para nosotros primero, es este paso, la creación. Luego del plan de manejo se podrá ver en qué oportunidad se puede sacar rédito económico, que es lo que están preocupados, en este caso, el intendente Antía. Sin embargo, creemos que posiblemente previo a eso, como yo mencionaba en otros medios, quizás unos buenos lentes ópticos en la costa de Maldonado, de Punta del Este, para observar la isla, un centro de interpretación, pueda en esta etapa mejorar esta visualización de la isla para luego quizás en algún momento, no lo sabemos, generar algún tipo de visita muy restringida, muy, digamos, la palabra es muy acotada, ¿tá? Porque no nos olvidemos que acá los lobos marinos y en la época de verano existe la reproducción y luego el amamantamiento de los cachorros. Entonces, un disturbio, pequeño disturbio que generemos los humanos o el turismo puede generar graves impactos en las colonias de estos mamíferos marinos, ¿verdad? Andrés, la última, y ya te despido. Esta es una columna de ciencia y la investigación también encuentra ámbitos a partir de la preservación. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? ¿Qué nos falta por conocer en cuanto a las especies que habitan esa zona? Totalmente. Obviamente que se ha hecho investigación muchísima, decenas de años en lo que es la isla del Lobo por parte de los mamíferos que allí habitan, pero nos falta conocer muchísimo sobre lo que está por debajo de la isla del Lobo. Se han hecho investigaciones, obviamente, pero muchas veces faltan recursos, no falta las ganas, sino que faltan recursos para llegar a cabo esas investigaciones. En eso estamos apoyando a la universidad, apoyando al ministerio, trabajando con ellos para mostrar las bellezas que tenemos abajo en estos arrecifes rocosos y como has visto tú en tu programa de esos corales que hemos observado en algunas áreas muy cercanas a Isla de Lobos. Andrés Milesi, muchísimas gracias por esta charla y bueno, obviamente que el tema marítimo y oceánico de Uruguay es motivo de conversación regular, así que volveremos a hablar pronto. Ok, a las órdenes, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, buenos días. Bueno, Rosina, por ahí este tema, ¿no? La polémica no existe, no hay por qué plantearla. Si vas a conservar, y bueno, hay tal vez una porción de negocio que hay que dejarla al lado. Si no, el día de mañana tampoco va a haber nada para mostrar y tampoco va a haber negocio. Como en todo, las prioridades es la clave, ¿verdad, Gustavo? Exactamente. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Un gusto tenerte. Hacemos la pausa y volvemos enseguida. Bloque de MB Noticias, continuamos con la información. Con 14 grados a esta hora aquí en Montevideo, la Asociación de Defensoras y Defensores Públicos del Uruguay denunció la segunda agresión en lo que va del año, en este caso a un defensor público del departamento de Tacuarembó. Carolina Camilo, que es la presidenta de esta asociación, dijo que ya han planteado esta problemática a las autoridades y que están esperando por la generación de protocolos bien claros. Nos hemos visto expuestos a un incremento de casos de violencia, ya sea por personas vinculadas a los procesos, como es este caso particular, y también por parte de nuestros usuarios que lamentablemente muchas veces están
atravesados por diferentes situaciones de violencia, de salud mental, de consumo, y muchas veces, bueno, canalizan también las frustraciones y, bueno, las cuestiones que viven a través de los procesos judiciales a través de su defensa, que es la persona que bueno, los atiende y que está con ellos y los acompaña en los procesos judiciales. A este incremento se suma también la carencia de medios de seguridad que nosotros tenemos al momento de desempeñar nuestras tareas. La mayoría de las sedes de las defensorías públicas, sobre todo en el interior del país, no cuentan con ningún tipo de mecanismo de seguridad. Tampoco nuestra institución cuenta con protocolos claros de qué hacer y cómo hacer y llevar adelante este tipo de casos. Entonces, bueno, es un reclamo que venimos haciendo y que hemos tenido varias reuniones, que ha sido recibido y que, bueno, esperamos encontrar algún tipo de solución. La mirada de los otros es una de las principales dificultades que están enfrentando las personas con discapacidad, más allá de las barreras arquitectónicas y comunicacionales. Buscar ese cambio de actitud, no desde la asistencia o algo para reparar, es uno de los principales desafíos que afrontan las personas con discapacidad. Lo dijo Gabriela Bruno, integrante de la Red Latinoamericana de Vida Independiente. También es asesora, Gabriela, sobre accesibilidad y discapacidad en la Cámara de Diputados en Santa Fe. Son aquellas personas que cumplen un rol de acompañarnos en nuestra autonomía. Digamos, no suplen nuestra voluntad, no suplen nuestro deseo, no suplen nuestras intenciones, sino que acompañan. Y hay un hilo muy delgado que se confunde con los cuidados. Entonces ahí es donde nosotros, desde el Movimiento de Vida Independiente, desde la Red Latinoamericana de Vida Independiente, venimos a decir, ojo, nosotros somos adultas, personas adultas que no necesitamos que nadie nos cuide, necesitamos que nos acompañen en nuestras decisiones. Y eso puede ser alguien que me acompañe en el traslado con la silla de ruedas, alguien que te acompañe en el baño, en la higiene personal, que te acompañe en las tareas domésticas o que te acompañen en la afuera para ir a trabajar, para ir o yo para estar hoy acá. Hay una línea delgada que se mezclan. Entonces puede ser que a las infancias haya que cuidar, pero no a personas, digamos, porque tiene que ver también con esta mirada que nos infantiliza, que nos pone en un lugar como en una categoría de subalternidad de ciudadanía. Bruno señala que vivir con discapacidad es más caro por la necesidad de traslado de asistencia, lo que genera un conflicto entre los recortes del gobierno argentino a las prestaciones. La Facultad de Psicología está celebrando los 25 años del programa de estudios de género, sexualidad y salud reproductiva, con un conversatorio sobre la violencia sexual en clave de seguridad pública. Con el objetivo de contribuir a la generación de políticas públicas, invitó a referentes del Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado. Tenemos una vocación de diálogo con los actores políticos. Lo hemos tenido desde el primer día de este programa, digamos, de colocar esta cuestión de que lo que generamos como conocimiento desde la Universidad de la República sea fermental para la discusión sobre agendas políticas y para el diseño de política pública. Que nos importa hoy, en la antesala de un acto eleccionario, es que estos temas formen parte también de la discusión electoral, que no sean asuntos que están en los márgenes, que bueno, de los cuales parece ser temas no de importancia política, porque hace a la vida cotidiana y a la calidad de vida y el bienestar de las personas. Entonces, en realidad lo que hicimos fue, bueno, invitemos a actores políticos. En otros momentos hemos discutido con actores sociales, en otros momentos hacemos diálogos más dentro del ámbito académico, pero nos parece muy importante que las políticas se basen en evidencias, que se basen en los mejores argumentos sostenidos sobre evidencia científica. Obviamente no es lo único que define una política pública, pero sí esa contribución nos parece muy importante y en particular que esto forme parte de una discusión de agenda pública, digamos, en un momento clave como son las elecciones nacionales. La Intendencia de Montevideo junto al municipio están construyendo una rotonda en el cruce de la avenida Arocena y Schroeder. Esta intervención tiene como objetivo reducir el área de pavimento del cruce, ordenar allí las trayectorias, los giros de los vehículos y liberar además los espacios de cruces peatonales. Por otro lado, donde confluyen las calles Divina Comedia, Otero y Blanes Viale, también se están llevando adelante obras de similares características. Vamos a hacerle una rotonda en el medio, en la parte de Schroeder, que más bien como ordenamiento de tránsito, porque está topado de autos.
Vamos a arreglar unos canteros que estaban destruidos, vamos a arreglar veredas que estaban rotas, va a haber que hacer cortes de raíces porque esas veredas están todas rotas y levantadas por el tema de los árboles. Hay árboles que están torcidos, pero bueno, me dice que son patrimoniales, no se pueden tocar, yo los cambiaría por otros pinos. Después vamos a hacer un arreglo sobre la avenida Blanes Viale, que es una avenida ancha, que convergen como 5 calles y está lleno de bancos, y también es peligrosa por donde pasan ómnibus. En 3 cuadras hay 2 paradas de taxi. Una de las cosas que solicité a Tránsito de la Intendencia es si se pudiera suprimir una, no hay necesidad de tener en 3 cuadras 2 paradas de taxi que se come mayoría de tránsito. El otro tema que tenemos también complicado es que por ahí pasa el D1, que ahora es eléctrico y es más ancho, y la avenida es chica, pero bueno, el D1, no, según me dijeron, tiene que seguir pasando por ahí. También hay camionetas 4x4 que son enormes, entonces a veces el ómnibus tiene que meterse hasta contramano para poder pasar. Hacemos otra pausa muy breve y volvemos enseguida. Último bloque de MPD Noticias, continuamos con la información y les contamos que a partir del martes 10 de septiembre va a aumentar el valor del estacionamiento tarifado en la Ciudad Vieja, Centro y Cordón. El costo de la hora pasará de 48 a 52 pesos y la media hora subirá de 24 a 26 pesos. Según informó la Intendencia, la suba refleja el incremento del índice de precios al consumo. El estacionamiento tarifado rige, ustedes recordarán, de lunes a viernes de 10 a 18 horas y la compra mínima a través de redes de cobranza y empresas de telefonía móvil es de media hora. También se puede gestionar el estacionamiento a través del número de WhatsApp 099-019-500 con la posibilidad de debitar el monto de forma automática o de la cuenta de SUSIBE de la persona contribuyente. En esta modalidad también se permite abonar por los minutos efectivamente utilizados y el mínimo habilitado en este caso es de 15 minutos. Vamos a recibir ahora a Federico Jurkovic, nuestro periodista, con el 4º Foro de Economía en la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido. ¿Qué tal, Rosina? Hoy soy solo una voz en la pantalla porque ya comenzó hace minutos nada más esta mesa número 3 que está hablando de autonomía económica y empoderamiento de las mujeres. El 4º foro se presentó ayer con el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, y tendrá a lo largo de toda la jornada de hoy, desde temprano ya están, y durante la jornada de mañana, distintas mesas. En esta, como ustedes están viendo, el panel es íntegramente de mujeres porque es el tema central. Está moderado por la directora de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche, con quien hablamos minutitos antes de que empezara sobre estos conceptos, ¿no? Estos 2 conceptos, autonomía económica y empoderamiento. A ver qué nos dijo. Nosotros no conseguimos el desarrollo si no va de la mano de la equidad y sabemos que al día de hoy persiste una importante brecha provocada por la desigualdad de género que hay entre hombres y mujeres, tanto en el acceso al empleo decente como a la posibilidad de emprender o generar negocios. Es decir, la autonomía económica de las mujeres sigue siendo una prioridad fundamental hacia la que nos tenemos que orientar trabajando, porque al día de hoy para las mujeres es sumamente difícil conciliar su vida laboral y su vida productiva con la vida de la reproducción de la vida, con los cuidados, con las tareas que involucran el cuidado familiar, de la casa, y esa conciliación hace que para las mujeres siempre sea mucho más difícil. Si nosotros no tenemos una igualdad real entre hombres y mujeres, que además mejora y eleva todas las cifras a las que aspiramos mejorar en los resultados tanto de lo público como de las empresas privadas, sin todo eso nosotros no vamos a poder acceder a un verdadero desarrollo económico como al que estamos aspirando.
Bien, escuchábamos entonces a Fabiana Goyeneche, es la directora de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo. Rosina, si te parece, los dejo con un poquito del audio de lo que está pasando ahora. Está hablando en estos momentos una representante de los gobiernos locales de Bolivia. Porque es mujer, no trabaja, pero cuando la mujer al revés, no hacemos lo doble. Entonces considero que la economía tenemos que empezar a cambiar un escenario diferente que muestre y que sume lo que realmente nosotros hacemos y que mayormente tenemos no solamente lo ganado, sino lo que hacemos también. Muchas gracias, alcaldesa. María Paula, estábamos hablando de qué oportunidades... Bien, estamos viendo entonces este foro de economía, en este momento con esta mesa de autonomía económica y empoderamiento por parte de las mujeres en la Intendencia de Montevideo. Interesante poder estar allí escuchando entonces esas vivencias y experiencias. Cambiamos de tema. 10 personas fueron imputadas penalmente en Paraguay, esto por sus vínculos con Sebastián Marcet. Se los acusa de mantener a flote el tráfico de cocaína desde que el narcotraficante uruguayo pasó a la clandestinidad en 2021. Operaban desde un aeródromo en Bolivia, llevando la droga a nuestro país y Argentina antes de exportarla a Europa. De los 10 imputados por la Fiscalía paraguaya a raíz de sus vínculos con la organización de Sebastián Marcet y del paraguayo ya encarcelado en su país, Miguel Ángel Insfrán, 5 son bolivianos y 5 brasileños. Habían sido detenidos en febrero en La Gerenza, localidad del Chaco paraguayo fronteriza con Bolivia. Allí funcionaba el aeródromo conocido como El Codo, que se mantuvo activo hasta que la Fiscalía comenzó con las detenciones y allanamientos en el marco de la Operación Ultranza, que a finales de 2021 puso en fuga a Marcet rumbo a Dubái. Definida por los investigadores como su base de operaciones en El Codo, se incautaron armas, teléfonos, sistemas GPS, combustibles y vehículos, principalmente una avioneta Cessna. Las pericias realizadas sobre esa nave detectaron presencia de cocaína, mientras que el análisis del GPS permitió determinar las rutas habituales que realizaba. Desde La Gerenza volaba hacia Perú, donde al igual que en Bolivia se cargaba la cocaína con destino en Uruguay y Argentina para luego enviarla a su destino final en Europa y África. En la imputación se define a los involucrados como soldados de Marcet, que mantuvieron el negocio incluso 2 años después de la Operación Ultranza, siendo acusados de introducir sustancias a Paraguay, tráfico internacional de drogas, asociación criminal y detentación de armas de fuego. La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, va a encabezar hoy un polémico homenaje en el Senado a las víctimas de las guerrillas en los años 70, un acto que se suma al intenso debate que hay en Argentina desde que el mes pasado se descubrió que diputados oficialistas visitaron en la cárcel a represores condenados por crímenes de lesa humanidad para ofrecerles su respaldo y ayudarlos a conseguir que sean liberados. A lo largo de esta jornada, además del polémico homenaje de Villarruel, también se prevé que La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, expulse a la diputada Lourdes Arrieta del bloque parlamentario oficialista en represalia por las revelaciones que hizo en torno al encuentro con los criminales de lesa humanidad que organizó el cura Javier Olivera Rabazzi. Arrieta profundizó el escándalo al publicar los chats que demuestran que los diputados no se mandaron solos, como había asegurado el gobierno, en un intento de desligarse, sino que contaron con el aval de funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Las sospechas de que Villarruel está detrás del operativo de apoyo a los represores se debe a que proviene de una familia de militares y siempre ha defendido a los condenados, ya que considera que son presos políticos que merecen ser liberados, y además el cura que organizó el operativo es su amigo y colaborador. La propia Arrieta, quien formó parte de la comitiva, dijo que había ido bajo engaño y afirmó no saber quiénes eran Astiz ni los otros criminales porque nació en 1983, pero ahora los chats probarían que todos estaban al tanto de que el objetivo central era acudir al penal para respaldar a los genocidas e impulsar proyectos de ley para que salgan de prisión. Además, según las conversaciones filtradas, hubo una visita previa a los represores que no se difundió públicamente y habría más diputados involucrados y otros funcionarios en la organización de la visita, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, o el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros.
Nos vamos, volvemos a las 18:55 a la edición central, o si no, mañana a las 8. Que pasen bien. El candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, dijo que la internación compulsiva no resuelve toda la problemática de las personas en situación de calle y hay que hacerse cargo cuando en realidad el problema se les fue de las manos. El senador Frente Amplista Mario Vergara dijo que se debería anular el contrato con el astillero Cardama porque la empresa española no consiguió los avales financieros para iniciar el trabajo y es el gobierno que procura gestionarlos ante los bancos. La Asociación de Defensores y Defensoras Públicas del Uruguay denunció una segunda agresión en el año. Fue en Tacuarembó. Carolina Camilo, presidenta de los defensores de oficio, dijo que plantearon la problemática a las autoridades. La vicepresidenta argentina Victoria Villarroel encabezará este martes un polémico homenaje en el Senado a las víctimas de las guerrillas en los años 70, acto que se suma al debate que hay en el país desde que el mes pasado se descubrió que diputados oficialistas visitaron en la cárcel a represores condenados por crímenes de lesa humanidad. El expresidente de la República, José Mujica, está internado en el sanatorio Casmo y deberá permanecer asistido en la mutualista por unas 48 horas.